En 1 Corintios 10, versículo 23, en 1 Corintios 10, versículo 23, vaya usted un momento allí, por favor. Dice la palabra muy sencillo, usted lo ha visto varias veces. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y el tema de hoy es una pregunta. Lo tomé como una pregunta. ¿Todo me es lícito? Entonces, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y decía que hay cristianos que hoy en día, pues toman este texto como una excusa precisamente para seguir haciendo lo que su carne desea. Y muchas veces atribuyen al enemigo, a Satanás, acciones que son decisiones propias. Y esto es lo que hoy vamos a estar hablando. Y lo primero que quiero hablarles a ustedes es que, lo he dicho muchas veces y lo he compartido, pero tengo que seguir compartiendo, es que hay una batalla diaria con nuestra carne. Hay una batalla diaria con nuestra carne. Usted y yo tenemos 3 frentes de batalla. Lo he dicho varias veces, se lo vuelvo a decir hoy. El primero es su propia carne. Este que está con usted aquí, su propia carne. El segundo frente de batalla es Satanás, el enemigo. El tercero, el mundo, la sociedad que nos rodea, que está dominada por Satanás y obviamente entonces quiere influenciar nuestra vida, dominar nuestras vidas y cambiar nuestra forma de pensar, de ver, siendo nosotros hijos de Dios. Entonces, hay una batalla diaria con mi carne. Y muchas veces, muchos también cristianos piensan, es que yo tengo esa pelea continua con el viejo hombre. Y yo enseñé también hace ya, creo que fue un viernes, acerca de que el viejo hombre murió. Yo y usted somos nuevas criaturas. Sin embargo, en nuestra carne la batalla continúa hasta el día en que seamos transformados al venir Cristo por su iglesia. Vimos ahorita en la escuela dominical lo que dice en Corintios acerca de cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, acabará. Ahora, miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y obviamente usted este versículo se lo debe recordar cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo estamos en ¿quién? Usted y yo estamos en ¿quién? No los escuché. Usted y yo estamos en ¿quién? En Cristo. Es decir, somos nuevas criaturas. Es decir, ese viejo hombre, esa vieja mujer de usted murió, y murió se fue cuando usted recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No está aquí en la diapositiva, pero le voy a decir otro texto, Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante. Repito, no está en la diapositiva, búsquenlo en su Biblia. Romanos 7, 18 en adelante. Y dice de la siguiente manera, dice, y yo sé que en mí, esto, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Y Pablo habla de esta manera, y yo lo digo acá, es como si fuera un trabalenguas, pero veo que él quiere demostrar la batalla que hay en nosotros, entre nuestra carne y en la nueva criatura que nosotros somos. Y sigo leyendo. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, escuche bien, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Cualquiera puede decir, bueno, si yo leo este texto, entonces digo, pero si Pablo decía esto, obviamente entonces él dice, bueno, él peca y él cae, yo puedo caer tranquilamente, porque él dice aquí que bueno, yo puedo hacer lo de la carne. Es decir, mire esto, hay muchos que vienen, entonces toman
toman esta palabra para dejarse llevar por su carne. Sin embargo, Pablo dice también en esta manera: con todo esto tengo a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee el versículo 1 del capítulo 8, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es la realidad para nosotros. Todo me es lícito, podemos decir ok, pero no todo me conviene. ¿Hay una batalla diaria en mi carne? Sí, mi hermano, sí, mi hermana, en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Y esa batalla está constante, no es en el viejo hombre, y quiero recordar esto porque el viejo hombre ya murió. Usted es una nueva criatura, pero es en su carne. En Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10 también dice lo siguiente: no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y vístanse de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Vuelvo a otro texto para dar una mejor explicación de esto. Efesios 4:22 dice así: y en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a explicar aquí? Que en esa batalla, tu carne, mi carne, nos va a pedir de todo. Pero en nosotros está la voluntad para o doblegarla a lo que desea nuestra carne, o doblegar nuestra carne y sujetarla al Espíritu, a quien eres tú en Cristo, a quien somos nosotros en Cristo Jesús. Por ejemplo, los que estamos pachoncitos y gorditos y todo esto, entonces sabemos que tenemos ya, que no podemos cenar a cierta hora, no podemos comer esto, y entonces viene usted y usted sabe muy bien, bueno, yo tengo que ponerme ahora en el régimen de que tengo que tomarme mi batido verde en la noche y no una arepa bien cargada con mantequilla, esto y todo. Pero llega el momento de la noche y usted, el cuerpo, ¿qué le va a pedir, hermano? La arepa cargada de mantequilla, con la salchichita y con esto, y usted viene y la ve y observa. Pero usted está en la voluntad o de doblegar su cuerpo por querer eso y decir, qué delicioso, qué sabroso. O usted ve el té verde, o el té de verde, ¿cómo se llama? Sí, no de verduras, el té. Mi esposa me da de cel y batidos verdes, ¿no? Y entonces usted, su cuerpo le dice, no lo quiero, pero es lo mejor para usted. Y eso usted está en la voluntad de no decirle a este cuerpo, no, usted sujeta, usted se aguanta y usted se toma ese té aquí y listo, y se acuesta. Y el estómago diciendo, tengo hambre. Y usted en la noche, ahí acostado con la cuestión, y usted se aguanta, hermano. Porque usted está en la voluntad. O de doblegarse usted al deseo de su carne, o doblegar su carne y sujetarla. Sujétese. Usted tiene que sujetarse, porque yo tengo en mí esa autoridad. ¿Sí está conmigo? De igual manera para nosotros mismos, como hijos de Dios, todo me es lícito, es verdad. Sí, yo puedo, pero debo. Si yo sé que el refresco, el que es esa cola negra, o ese color exacto, me hace mal, me hace daño, me destruye, eso entra bien sabroso aquí, y todo eso, pero adentro, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace, hermano? Nos destruye por completo. Entonces, está en nosotros. Yo soy responsable de mis decisiones, y de ellas yo voy a recibir mis propias consecuencias. Mi hermano, mi hermana, cuando hablo de esto, es que hay una batalla diaria con mi carne, y el pecado es pecado. Nosotros tenemos una batalla diaria con el pecado, y cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestros corazones y nuestras mentes al pecado, eso nos va a llevar a la práctica de ese pecado, y por consecuencia va a haber ataduras espirituales, físicas y emocionales a ese pecado o a dichos pecados.
Y no es fácil, hermanos, esa batalla, porque nos hemos dejado nosotros contaminar por completo. Pero eso no queda allí. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado que produce muerte. Y andar en la carne produce ¿qué? Muerte. El andar en la carne produce muerte. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice así. Mire esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en ¿qué? En las cosas del Espíritu. Y sigo el Señor hablando. Dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. El ocuparse de la carne es ¿qué, hermano? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el perseverar, y dice esta versión que dice, porque el perseverar en la mente carnal, y ahora esto es importante, mire esta parte, porque el perseverar en la mente carnal es enemistad. ¿Contra quién? Contra Dios. Es por esto que en Efesios que le leí, dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente. Renuévense en el espíritu de vuestra mente, porque la batalla en su carne y en mi carne se desarrolla aquí, en nuestra mente, y va a nuestro corazón también. Entonces es por eso que dice, cuando perseveramos en una mentalidad carnal, eso nos hace enemistar con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí me está entendiendo aquí hoy? ¿Sí me está entendiendo aquí hoy, mi hermano? Hermanos y hermanas, Satanás, nuestro enemigo, a través del pecado te va a dar lo que tu carne quiere, pero también te va a quitar. Satanás no te da nada de gratis. A Adán y a Eva les dio un fruto. Satanás les dio un fruto, pero les arrebató el paraíso que Dios les había dado. A Sansón le dio la mujer que él quería, que Sansón quería, pero le quitó la fuerza, le quitó la autoridad, le quitó la vista, le quitó el don que Dios le había dado y lo esclavizó para el resto de su vida. Al Señor Jesucristo, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo, pero Jesús sabía lo que perdería o lo que podía perder si él cedía delante de Satanás. Por eso, hermanos, cuando usted y yo seamos tentados, preguntémonos nosotros mismos, ¿qué es lo que viene a quitarnos el enemigo? ¿Por qué? Porque el enemigo nunca da nada de gratis. Nunca da nada de gratis, mi hermano, mi hermana. El enemigo siempre busca hurtar, matar y destruir. Y ese es su objetivo. Y él alimenta los deseos de nuestra carne para que nosotros caigamos en toda tentación, en nuestros propios deseos, en nuestras propias pasiones. Y es por eso entonces lo que dice el versículo 6 de Romanos. Dice Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero no es simplemente una muerte física. Escuche bien esto. La palabra muerte significa separación. Bien, vean esto. Vuelvo a repetirlo. La palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, su alma, el espíritu se separan del cuerpo. El cuerpo deja sus funciones porque el alma, que es la vida, entonces se separa de ese cuerpo. Cuando una persona se ocupa en la carne, entonces si piensa no en el espíritu, un hijo de Dios, una hija de Dios, no está enfocada en el Señor, sino en el deseo de su carne, hay una separación de su relación con el Señor y con el Espíritu Santo. Plenamente. Y es por eso que dejamos de orar, es por eso que dejamos de buscar al Señor, es por eso que nos apartamos, es por eso que nos entibiamos, es por eso que nos enfriamos y caemos en tentación y en pecado delante de Dios y delante de los hombres. Nos aparta. Eso significa también, hermanos, hoy en día hay muchas iglesias
que se han dejado influenciar por el mundo, cayendo en herejías, en mundanalidades, otras apagando el fuego del Espíritu Santo. Y hoy nosotros también corremos el riesgo de ser más bien esos domingueros. El domingo pasado les hablaba, hermanos, necesitamos perseverar en el Señor. Necesitamos despertar en este tiempo que estamos viviendo a la búsqueda de Cristo, a la oración, a la intercesión, a la santidad, a la búsqueda en el Señor. Muchos en las iglesias no quieren compromiso con el Señor. Muchos en las congregaciones vienen, bueno, yo voy el domingo y esto, pero ya, no más. ¿Y qué con lo que aquel que nos dio todas las cosas? ¿Qué con aquel que nos libró de la condenación eterna? Nos ha liberado del pecado y de la muerte, hermanos. La iglesia de este tiempo, hermanos, urge por un despertar. Y usted y yo tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas. O somos de Cristo o somos del mundo, hermanos. O somos de Cristo o somos del mundo. Pero si somos de Cristo, entonces tenemos que caminar como esos hijos de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, ahora en el versículo 9 dice: mas ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Pero dice esto también: si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Hermanos y hermanas, hoy en día hay muchas cosas que no nos damos cuenta y que afectan nuestras vidas como hijos de Dios, que afectan nuestras acciones y nuestras decisiones, y nos van apartando del Señor, y no queremos muchas veces darnos cuenta. Porque si tenemos una mente carnal, obviamente vamos a desechar la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero si nosotros opera esa mente carnal, entonces estamos desechando la mente de Cristo y comenzamos a accionar no como Dios quiere, sino como nuestras pasiones y nuestra carne quiere. Todo me es lícito, hermano, pero ¿puedo? Sí puedo, pero ¿debo? Hay muchas cosas que afectan, hermanos, en este tiempo y aún anteriormente la vida de la familia de la fe. En nuestras familias, en nuestros hogares. El peligro, hermanos, del adulterio que está siempre pendiente allí, tanto físico como espiritual. La Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 4 nos recuerda esto: honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros Dios les juzgará. Sean sus costumbres sin avaricia, dice, contentos con lo que tienen, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y a mí me llama poderosamente también la atención esta palabra, porque el Señor nos dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo sé lo que tú tienes, yo sé la situación en que pasas, pero ven a mí, confía en mí, búscame a mí y yo estaré contigo. Yo voy a fortalecerte, yo voy a ayudarte. Hermanos, hoy en día sigue también latente, y he visto en muchas situaciones una y otra vez lo que dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Léalo conmigo allí en la proyección. Dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Yo no sé si usted se ha puesto a investigar qué significa esa palabra Belial. Yo sí. Y escuche bien lo que dice. Belial es una entidad demoníaca que se relaciona con la autosuficiencia, con el orgullo, la ira, la confusión, la lujuria, el deseo de la carne, que instiga a la maldad y a la carnalidad en las personas y a rechazar a Dios y a desconocer su autoridad. Entonces dice: ¿qué unidad tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
¿Qué quiere decir aquí para nosotros también, hermano? Y he visto muchos casos, situaciones de personas creyentes que no atienden la palabra del Señor y han pasado por sufrimientos fuertes y terribles, por procesos tremendos, y han tenido que llevar sus cargas. Han tenido muchos cristianas que no han atendido la palabra del Señor. Todo me es lícito, ok, pero no todo me edifica. No me dejaré dominar de ellos. Es por eso todo es lícito. Sí puedes, hermano, hermana, claro. Puedes, mire, está el muchacho con la muchacha que no es cristiana, oh, qué hermosa, es la que me hace tucutum aquí el corazón y todo esto, pero no tiene Cristo. Ah, sí, chévere, vaya, dele. Y después viene el lloro y viene el arrepentimiento. Y si se une y todavía es una persona, más bien, yo pasaba en estos días a los jóvenes una foto de una muchacha abrazando a un Frankenstein, ¿no? Y decía la foto, yo lo voy a transformar, yo lo voy a convertir. Sí, bien, ya lo vas a transformar, ya lo vas a convertir. Nadie puede hacer nada de eso por nadie. Es el Señor quien obra, es el Señor quien acciona en cada quien, hermano. Entonces, hay algo tremendo, hermanos. No debo porque sea simplemente una prohibición, hermanos, sino porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, Él nos va a dar lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, aprender a caminar y aprender a obedecer su voluntad con cada uno de nosotros. Todo me es lícito. Sí. Puedo. Sí. Pero debo. En la actualidad también tenemos un peligro que no queremos ver, mi hermano, mi hermana. Y no voy a decir como Pedro, no voy a dejar de decir esto, para nada. El ocio de navegar en las redes sociales sin un propósito definido. Y eso se ha convertido en un ocio para muchos cristianos. No solamente hablo de jóvenes, hablo de personas adultas, hablo de cada uno de nosotros. Y es peligroso. Sí, hermanos, tenemos buenas herramientas, es verdad, es una herramienta que nosotros podemos utilizar, pero con un propósito de ¿qué? De fortalecer, de proyectar nuestra identidad como hijos de Dios. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Me acuerdo del evangelista Gigi Ávila. Él decía de la televisión, ese es el cajón del diablo. Y ese es el cajón del diablo. Pero una vez después de que vio todas las cosas, hasta él tuvo una televisora, etcétera, y utilizó los medios. Aprendió a utilizar para bien los medios de comunicación. Hermano y hermana, todo me es lícito. A usted le es lícito ver todo lo que usted quiera ver, es cierto, pero le edifica, le conviene. ¿Está usted de verdad, si está en el Espíritu, caminando en el Espíritu, y usted lo que venga ahí esté viendo, oh, me gusta, oh, qué bueno? ¿Qué estás alimentando? ¿Estás alimentando el Espíritu? ¿Estás alimentando tu carne? Satanás te va a ofrecer lo que tu carne desea, pero ¿qué te está quitando a cambio? Y es lo que les digo esto, hermanos, es para que nos analicemos a nosotros mismos, para que veamos qué es lo que estoy yo haciendo en ese tiempo. Y yo te voy a decir algo. Te voy a decir esto, hermano. Muchas veces nosotros comemos de lo dedicado a los demonios y no nos damos cuenta. ¿Cómo es eso? En 1 Corintios 10, versículo 20, dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Sí, aquí el apóstol Pablo estaba hablando, y como les decía en la escuela dominical a la clase de adultos, ¿por qué el apóstol Pablo llamaba entonces a que debíamos orar por los alimentos? Porque había alimentos dedicados a los demonios. Pero con lo que nosotros consumimos, no solamente con nuestra boca, sino con nuestros ojos, también puede ser dedicado a los demonios.
y dedicado para hacer en usted ora al suelo, para que usted salga de la posición en la que se encuentra, para que usted deje de tener una mente espiritual y usted se siembre y se enlode en una mente carnal. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, muchas veces de las cosas de las que nosotros vemos y oímos, hermanos, nos llevan, es más bien a apartarnos por completo de Dios. Hay otro peligro también, y hoy en día está pasando más que todo también en la juventud, y es el querer adaptarnos al mundo, a sus deseos y a sus modismos, las modas de hoy en día. Y si yo sigo las modas del mundo, que sé y que si tengo discernimiento de espíritu, si tengo el don de saber entender que esto no le agrada a Dios, que esto sí, pero esto no le agrada a Dios, y de igual manera yo sigo en esto o en esto otro, ¿por qué? Porque me gusta, porque a los demás les gusta, yo entonces estoy lamentablemente apartándome de mi identidad como hijo de Dios y de mi propósito en el Señor. Un joven llama una vez a un pastor y le dice: pastor, tengo aquí una inquietud. El pastor le dice: sí, dígame, hijo, ¿cómo no? ¿Cuál es la inquietud? Lo que pasa, pastor, es que tengo unos amigos que no veía desde hace tiempo y son grandes amigos míos y todo esto, y ellos me invitaron a que me reuniera con ellos, pero lo que pasa es que me invitaron a reunirme, pastor, en una discoteca. Entonces, ¿será que puedo ir? El pastor le dice: sí puede ir. Oh, pastor, wow, qué cosa tan tremenda. Pero eso es tremendo, nuevo, ¿no? Y mire, pastor, y si entonces usted sabe cómo son las cosas, los amigos y esto, ellos no tienen al Señor, pero y si ellos me invitan a una cervecita, usted sabe, son los amigos, usted sabe que no es una vez todo el tiempo la cosa. Pastor, ¿será que puedo tomarme una cerveza? Sí, usted puede. Oye, pastor, pero qué tremendo. Mire, pastor, y si por casualidad viene una de las muchachas, me invita a echar un piecito, un baile, ¿será que puedo, pastor? También usted puede, hijo. Pero bueno, pastor, esto está demasiado. ¿Y qué es lo que no puede entonces? Lo que usted no puede es entrar al reino de los cielos, Dios. A ese usted no va a entrar. Así de sencillo. Se va a quedar. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió, hermano? Este es el punto para nosotros. Entonces, queremos adaptarnos al mundo. Pero, hermano, nosotros no somos de este mundo. No somos de este mundo, estamos en este mundo. La Biblia dice que somos peregrinos, extranjeros en esta tierra. Y que como extranjeros, sí, tenemos que cumplir las leyes morales, las leyes que pueda haber, que no tergiversen las leyes de Dios. Porque si vienen leyes que quieren tergiversar a la ley de Dios, entonces allí tenemos que decirle: no, esa ley no la voy a obedecer. Yo me sujeto a las leyes que están en la tierra, pero que son leyes morales, que son leyes de respeto, de integridad y de valor. Eso sí, esa es la verdad. Pero sobre todo me sujeto a la ley de Dios, que es la que está por encima de toda ley. Entonces, hermanos, estamos corriendo peligros tremendos. He escuchado de muchas personas hoy en día también: oye, mira, es muchas las cargas que tengo, yo creo que mejor voy a dejar ciertas responsabilidades, voy a dejar las responsabilidades que tengo en la iglesia. ¿Es lícito dejar de lado las responsabilidades que Dios te ha dado? Sí, puedes, pero debes. ¿Debes? ¿En qué te edificas? Romanos capítulo 11, versículo 29, no está allí, pero dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y les voy a confesar algo, hermanos. Algunas veces me ha pasado por la mente el dejar el ministerio el cual Dios me ha llamado y dedicarme a otra cosa, ser un cristiano sin responsabilidades. ¿Por qué? Porque las cargas no son fáciles, hermanos. La presión que hay sobre un pastor que sirve al Señor no es cualquier cosa, pero hay un fuego en mi corazón que me lo impide. Y como Jeremías dijo una vez, y dije: no me acordaré más de él, dijo Jeremías en capítulo 20, versículo 9, creo que está allí. No me acordaré más de él, y no hablaré más en su nombre, pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de exactarlo, y no pude. Y para mí eso también, hermano. Todo me lícito. Decirle: no, Señor, no quiero más. No, Señor, ya.
y me apartaré. Puedes, pero debes. Te va a edificar, te va a bendecir. Mire que a Dios todos vamos a dar cuentas. Mi hermano, mi hermana, Dios nos está llamando aún más en este tiempo a avivar el fuego del Espíritu Santo que hay en nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad. Yo, hermano, mi hermana, puedo exhortarte, pero al final es tu decisión. Mi deber es llamarte la atención acerca de nuestras vidas en Cristo Jesús. Nuestro deber, los pastores, es ser el atalaya que advierte a todos el peligro. Como decía Pablo, así me amen menos. Así nos amen menos. Tú tomas tu decisión. En Ezequiel no está allí tampoco. El Señor a veces pone palabras a uno en medio de las cosas. En el capítulo 3, en el versículo 16, Ezequiel 3:16 dice así, mire y escuche bien esto. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y les amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestares, ni le hables, para que el impío sea advertido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre voy a demandar de tu mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá, pero por su maldad, pues tú habrás librado tu vida. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no serán tenidas en cuenta, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu vida. Hermano, y esta palabra a mí me conmueve también. ¿Por qué? Porque parte de mi deber como siervo del Señor también, como pastor en esta iglesia, es llamarles a ustedes y decirles, y recordarnos a todos nosotros, hermanos, tenemos que cada día más prepararnos para la venida del Señor. Tenemos que apartarnos de lo que el deseo de la carne y buscar a Cristo. Y es por esto, hermanos, que el Señor nos llama hoy de forma personal. Y hermanos, no para que estemos viendo por los lados preguntándome por qué será que el pastor o por quién el pastor estará predicando esto. No, hermanos, lo predico porque tengo que predicarlo. Y lo predico para mí, lo predico para cada uno de nosotros, para ti de forma personal, para ti de forma personal. ¿Para qué? Para que nos revisemos y para que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. ¿A quién le toca eso? A usted, a usted, a usted. Me toca a mí avivar el fuego del Espíritu Santo que está en mí, hermano. Yo puedo tener una situación en mi vida. Sí, yo puedo estar a veces con un pie caído, pero esa condición en que yo pueda estar, hermano, no va a condicionar ni el llamado que Dios hizo, ni el compromiso que tiene Dios con sus hijos y con su pueblo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y hermanos, Dios no quiere que ninguno de sus hijos se den por vencidos. El Señor no quiere, hermanos, que ninguno de sus hijos se rindan delante del pecado, o delante de la desidia o la tentación, o se rindan delante de la carne, o pongan excusas. Dios quiere que así sea humillados, llorando, que nos arrepentidos y apartados del mal, nos levantemos para servirle con todo nuestro corazón y en obediencia y en santidad para honrarlo y para glorificarlo a Él. Amén. En esta vida, hermanos, estamos sujetos a procesos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes procesos. Enfermedades, persecuciones, soledad, traición, disciplina. Pero cuando nosotros decidimos llevar ese proceso, tomados de la mano del Señor y en obediencia a Él, en su tiempo, en su momento, nosotros tendremos recompensa. Hermanos, no podemos dejar de buscar a Dios y no podemos dejar de orar para caminar en santidad. Amén. Amén, hermano. ¿Todo me es lícito? Todo me es lícito. ¿Puedo? Sí. ¿Pero debo? Mi hermano, mi hermana, tenemos una batalla también. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es esa batalla? Por perseverar en la santidad a la que hemos sido todos llamados. Debemos perseverar en la santidad a la que hemos sido llamados. Yo creo que le diga a alguien que está al lado suyo.
Dígale, hermano, usted es salvo para ser santo. ¿Usted ha entendido eso? Usted ha sido salvo para ser santo. La santidad, mi hermano, no es hacer algo que sea imposible para usted. No es algo que sea imposible para usted. La santidad es permitir que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Cristo en su vida y en mi vida. Y no nos olvidemos, hermanos, que la única forma para mantenernos en comunión con Dios es caminando en santidad. La única forma para mantenernos en comunión con Dios es caminar en santidad. Hebreos 12:14, ¿qué nos dice? Usted lo debe saber. Seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no podemos caminar, si no queremos caminar como el Señor demanda, hermano, no vamos a verlo en nuestro día a día. No podemos tener una verdadera relación con Dios si no caminamos y si no vivimos en la santidad que Dios quiere y demanda de sus hijos. Y mi hermano, mi hermana, el llamamiento a una vida santa es una consecuencia de la salvación recibida de parte del Señor. Busquen 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro 1:13 dice, mire esto, dice, por lo cual ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se les traerá en la manifestación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir este texto? Voy a decirlo, es como si dijera lo siguiente: preparen sus mentes, presta atención acá, preparen sus mentes para accionar en obediencia, mantengan el equilibrio de su espíritu y pongan plenamente su esperanza en la gracia que les será otorgada cuando Jesucristo se manifiesta. Eso es lo que nos está queriendo decir el Señor en su palabra. Cuando dice prepárense, sigan los tomos de vuestro entendimiento, dice prepárense para accionar. Es como aquel que venía, el israelita, sus vestidos eran largos, pero cuando ellos iban a hacer un trabajo, cuando incluso iban a la guerra, dice la palabra que ellos se ceñían su ropaje, sus vestidos. ¿Cómo era ceñirse? El vestido que tenían los hombres era de esta manera, bajaba hacia acá, y ellos agarraban dos puntas, se lo amarraban y quedaba como un pantalón, un short corto. Eso era ceñirse. Y agarraban y se lo ceñían a la cintura donde metían la espada. O lo hacían para trabajar, o lo hacían para prepararse para pelear, para entrar en guerra. Eso es lo que significa el ceñirse. Y entonces cuando nos habla de prepárense para accionar, es prepárense para mantener una batalla, para ustedes vivir en la santidad a la cual Dios nos ha llamado. Porque hay una batalla diaria en nosotros. Y es el llamado de Dios para nosotros. Cuando nos dice sean sobrios, es sean equilibrados. Tengan una actitud de juicio, de sensatez. No se dejen llevar por sus sentimientos o por lo que solamente su corazón desea, sino que aprendan a tener dominio propio de sí mismos. Sean vigilantes, concéntrense en lo que de verdad tienen que concentrarse y vigílense ustedes mismos. Vigilen su propia actitud, vigilen sus anhelos, sus deseos, porque como les decía, tenemos una batalla contra la carne. El apóstol Pablo decía, quiero hacer lo que el Espíritu dice, pero también la carne está jalándome. Hay una batalla en cada uno de nosotros. Todo me es lícito, sí, hermano, es verdad, pero todo no me conviene, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Puedes, pero debemos. Y esto es para nosotros plenamente. En el versículo 14, mírenlo también lo que dice acerca de la santidad. Como hijos obedientes, no se conformen a las concupiscencias que antes tenían estando en su ignorancia. Y me llama la atención esto, porque nos llama hijos de obediencia. Cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nosotros accionamos, realizamos una acción de obediencia. Pero el apóstol Pablo aquí habla de una actitud que debe reflejar la naturaleza de una persona en su diario vivir. Todos los días
Entonces no nos conformemos, no nos amoldemos a los criterios, a las formas de pensar, de vivir del mundo, de las personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, que quieran dominarnos para que nosotros hagamos lo que ellos quieran. Para nada. El Señor le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Y hermanos, hemos fallado mucho en esa área. Muchas veces fallamos en eso. Muchas veces por querer encajar en un grupo, por querer encajar en otras personas, y a veces nos encontramos a nosotros mismos participando de palabras doble sentido o de conversaciones que sabemos que no podemos nosotros estar. Eso también es amoldarse a las pasiones del mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, que la gente pueda decir: hey, no hables así porque aquí está el hermano tal o la hermana tal. Hay que respetar. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, hermano. Nosotros tenemos que poner las limitaciones. Debemos accionar así. ¿Por qué? Porque el mundo no nos va a querer respetar, y cada vez menos, hermano. Veía cómo los hermanos en México hay grupos, familias que están siendo desplazadas de sus hogares y están viviendo en ranchos, pero no los ranchos de allá, ranchos como Venezuela, sí, o en lugares o en albergues por el simple hecho de ser cristianos. No los respetan. Antes, cuando una persona decía: no, es que yo soy cristiano, se le respetaba, pero hoy el mundo no está respetando a ningún cristiano. En Europa hay países donde más bien la gente tiene que guardarse de decir que son cristianos, porque los atacan. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, nosotros más que nunca tenemos que brillar como hijos del Señor. Nosotros antes éramos ignorantes y por eso nos amoldábamos al mundo, pero ahora no somos ignorantes. Ahora tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, y no podemos amoldarnos al mundo. En el versículo 15 dice lo siguiente: sino que aquel que les llamó, escuche bien, es santo, así también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. En toda nuestra conducta, en todo lo que nosotros hacemos, la exigencia de santidad para todos nosotros se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Satanás, nuestro enemigo, nos va a atacar siempre. Donde hay oración, donde hay comunión con Dios, donde hay frutos de santidad, el enemigo va a atacar. Hay personas que dicen: no, yo me mantengo aquí porque el enemigo va a atacarte. ¿Para qué? Para que caigas. Nos va a hacer sentir fastidio de las cosas de Dios. Si usted ha estado decaído espiritualmente y siente fastidio, desánimo, desaliento, hay ataque del enemigo, porque él quiere apartarlo a usted. ¿Qué hace un lobo cuando ataca una manada de animales o de ovejas? ¿O qué hacen los leones, hermano, cuando atacan una manada de los ñu? Se llaman los ñu, de esos animales. Ellos observan a los más pequeños, observan a los más débiles, y ellos hacen que la manada salga corriendo. Todas las asustan, pero ellos se enfocan en los más pequeños y los más débiles y atacan a esos. O vienen y apartan a los más pequeños, a uno de la manada, para atacar a ese que está solo. Así el enemigo busca constantemente que usted decaiga, crea en nosotros falsas ideas de que: mira, si yo no me congrego, si yo no estoy, bueno, yo estoy bien, yo estoy orando, yo estoy esto. En algún momento el que esté solo, hermano, simplemente puede perseverar un tiempo, pero va a terminar apagándose su fuego. Y necesitamos nosotros estar en unidad, necesitamos congregarnos, necesitamos crecer y sobre todo caminar en santidad. Hay muchas personas hoy en día: no, yo soy cristiano, pero cuando se les habla de santidad, esa persona: pero eso era antes que se hablaba de eso. El Señor perdona a todo el mundo, el Señor ya escogió a cada quien, y ya el Señor ya sabe, y yo puedo hacer lo que yo quiera porque el Señor ya me perdona.
Hermanos, eso es mentira del diablo. Voy a utilizar esta terminología. Sí, eso es mentira del diablo, porque Dios nos llama a que caminemos en santidad plenamente cada día. El objetivo del enemigo es apartarte de Dios, pero el Señor nos llama precisamente que si Él es santo, nosotros debemos serlo en toda nuestra manera de vivir. Y hay un motivo por el cual Él exige a nuestras vidas, a nosotros, a caminar así, hermanos. En el versículo 17 dice lo siguiente: y si ustedes invocan al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Y esto a mí me encanta también. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros tiene que ser algo hermoso, que quien va a ser el juez es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, ahora usted le puede decir al Dios Padre, ¿cómo? ¿Cómo? Papá. La palabra dice Abba en el hebreo. ¿Qué significa papá? Usted le puede decir papá, papito, como ese niño que si le acerca al papá le dice papito, con ese amor, porque sabe que el Padre le extenderá su brazo. Ese va a ser nuestro juez. Sin embargo, también tiene que llenarnos de temor. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Padre no se va a parcializar a favor de ninguno, porque Él es el juez justo y para Él no hay favoritismo de nadie. Él juzga y juzgará según la obra de cada uno de nosotros en todo el tiempo en que nosotros estemos en este mundo. Y es por esto, hermanos, y estoy terminando aquí hoy, que tenemos que aprender a apreciar y a honrar la santidad a la cual nosotros hemos sido llamados. Tenemos que aprender a apreciar y a honrar la santidad a la cual hemos sido llamados. Dice ahí en Primera de Pedro: sabiendo que ustedes fueron redimidos de su vana manera de vivir, la cual recibieron por tradición de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amar a ustedes, quienes por Él creéis en Dios, el cual lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Habiéndolos purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón puros, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. En todo este texto que nos exhorta el apóstol Pedro a ver, a apreciar y a entender que el precio de nuestro rescate, hermano, no fue pagado con algo perecedero como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Algo que no tiene que valor, y si su valor es el valor divino y un valor infinito. Y tenemos que apreciar, hermanos, esa salvación, ese precio por el cual nosotros hemos sido rescatados. En 2 Corintios nos habla y nos dice: así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, caminemos en Cristo Jesús. Todo me es lícito, pero no todo. No los escucho. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me edifica. Tenemos que cada día buscar caminar en la santidad del Señor. Iglesia, usted y yo somos personas imperfectas. Póngase de pie un momento. Usted y yo somos hombres y mujeres que tenemos batallas en nuestra carne, pero somos espirituales, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dios conoce su debilidad, mi debilidad. Dios conoce su anhelo, su pasión. Dios conoce sus batallas. Pero tenga la seguridad de lo que la palabra nos dice,
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Creamos esa palabra, caminemos en el Señor, levantémonos. Si usted siente que, como dice la Biblia, sus rodillas están paralizadas y sus manos están allí que no puede moverlas, afírmese en el Señor, busque de Él cada día, fortalezcase en Él, porque Él es Dios grande en misericordia, un juez justo que ama a sus hijos y que muchas veces nos tiene que dar duro. Hay momentos en que el Señor nos va a golpear y nos va a disciplinar, pero es por amor a nosotros, y es para que en medio del proceso veamos su amor y veamos que Él es ese juez justo que nos ama y quiere lo mejor para sus hijos. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la mañana de hoy, por la lluvia que hacía falta. Gracias, Señor, por esta tarde, por mis hermanos que hoy pudieron estar aquí, por mis hermanos que también no pudieron estar. Oh Padre, guárdanos en ti, susténtanos en ti, Señor. Sabemos que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a discernir y a elegir lo que sí nos conviene, a obedecer tu palabra y a caminar en ti, Señor. Susténtanos en ti y en tu palabra, Padre, y afírmanos en ti, Señor. Guárdanos, Señor, en tu presencia y ayúdanos, Señor, a caminar en esa santidad a la cual nos has llamado día a día. Oh Padre, te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, por tu iglesia, por tus hijos, por tus hijas, Señor. Oh Dios, afírmanos en ti, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu iglesia, Señor, y renuévanos en ti. Renuévanos, Señor. Dígaselo ahí, hermano y hermana. Dígaselo allí a Él. Ya no quiero ser igual, Señor. Renuévame, Señor. Pon en mí tu corazón. Pídaselo al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, Señor, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. puede levantar su mano allí conmigo. Padre, delante de ti estamos, Señor. Tu presencia. Tú conoces mejor que nadie cada una de nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros anhelos y nuestros deseos, aún nuestras debilidades y nuestras fallas. Señor, lo único que pedimos, Dios, Señor, es que nos guíes. Que nos guíes, Señor, para cada día caminar conforme a tu voluntad, en obediencia a ti, en amor a ti y en santidad en ti, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de esta oscuridad que está sobre el mundo, sobre nuestro país, y que como hijos tuyos podamos ser personas de esperanza, personas, Señor, que muestren
demuestren a los que no te tienen a ti que solamente en ti hay solución, y sobre todo solución a la muerte eterna, a través de tu palabra, a través de tu Santo Hijo Jesús. Como dice tu palabra, Señor, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si que hay alguien que necesita del Señor, hoy te digo, Cristo quiere darte salvación y quiere darte vida eterna. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Obra, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Si hay alguien decaído, si hay alguien herido, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que pases tu mano de sanidad. Que des tu mano, Señor, y levantes al caído, y nos ayudes a levantar al que está caído. Oh Dios, Señor, y que des consuelo al que está decaído, desalentado. Que des fuerza, Señor, al que está desalentado, desanimado. Y también, Señor, avives el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y que anhelemos avivar ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, buscándote, pidiéndote, Señor, y viviendo conforme a tu palabra y tu voluntad, siendo llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.